Tablas en el marcador. Finalmente el Racing de Santander y el Real Oviedo empataron a unos. Un partido disputado donde los dos equipos tuvieron sus posibilidades de llevarse los 3 puntos. Empezó adelantándose el conjunto asturiano con un gol de Dani Calvo en la primera parte, pero en la segunda parte empataba el partido el lateral izquierdo del conjunto cántabro en el minuto 71. El aficionado Carballón, el seguidor del Real Oviedo, pues se va un poco chafado, se va con un empate que sabe a poco, resultado amargo, porque estábamos ilusionados con la posibilidad de asaltar la segunda plaza y por lo tanto ocupar esas posiciones de privilegio que provocan que no tengas que jugar los playoffs y subas directamente a la primera división. Ahora mismo el Oviedo está a 4 puntos y el Racing de Santander a 3. El empate no hubiese sido tan malo si el Levante hubiese perdido ante el Elche, ya que se enfrentaban primero y segundo, y daba la sensación, antes de ese encuentro, que el Elche era un pelín favorito, ¿no? Estaba por delante del Levante, ¿no? En esas apuestas. Y finalmente hubo sorpresa, ¿no? Porque yo creo que bastante gente apostaba por el conjunto de Eder Sarabia. Finalmente ganó el Levante. Repito, empate que sabe a poco, pero el Oviedo está muy vivo. El Oviedo sigue cumpliendo, no ha hecho un mal partido. Eso sí, en un encuentro donde el Racing de Santander ha tenido bastantes momentos de dominio. Vamos con el análisis de este partido. Arrancamos. Pues como estaba diciendo antes, creo que el partido del Oviedo no ha sido malo, pero sobre todo por el tema defensivo, ¿no? Creo que ha destacado en este partido y en los últimos encuentros es algo de lo que estoy hablando, el orden, ¿no? A nivel defensivo, el estar bien posicionados, el saber guardar la posición cuando toca, el estar pendiente de tu par, pues es algo que estamos viendo en este equipo y que pasan los partidos y el Oviedo sigue manteniendo ese orden, ¿no? Y eso es algo importante, aunque es cierto que luego a nivel de ofensivo se le puede pedir algo más al conjunto asturiano. Vamos a repasar los 11 del partido. Empezamos por el equipo local, por el Racing de Santander, que salía en portería con Esqueita, lateral derecho Michelán, lateral izquierdo Mario García, el autor de ese gol que empataba el partido, este canterano del Racing de Santander, eje de la zaga para Castro y el capitán del Racing, Mantilla, centro del campo para Unai Vencedor y Aldasoro. Volvía a ser titular porque en los últimos encuentros estaba jugando Gueye, que luego salía en la segunda parte. Por delante Pablo Rodríguez, banda derecha para Andrés Martín, banda izquierda para Íñigo Vicente y como 9, como delantero centro, Arana. El Real Oviedo que salía con Aaron Iscandel bajo palos, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Raín Alassane, centrales Costas y Calvo. Línea de 4 atrás, como estamos viendo en los últimos encuentros, centro del campo para Cuasi, Sibo, Cazorla y Colombato, y en la banda derecha Hassan, banda izquierda para Sebas y en la punta al ataque Alemão. Se caía por lo tanto del 11 Portillo. Pensaba que podía jugar Joan en este partido y finalmente salió el capitán, salió Cazorla, salió el capitán del Real Oviedo, que no hizo mal partido, sobre todo destacar la primera parte de Cazorla, destacar esa primera parte. Un partido donde el Racing de Santander, bueno, demostró la intensidad que pone, cómo va cada disputa. Un partido de bastante intensidad, por parte de los dos equipos, pero ya vimos desde el inicio cómo el Racing iba a presionar. De hecho, en la segunda parte, lo que hace cuando sacan de centro, nada más empezar, en vez de jugar hacia atrás y empezar a construir, no, lanza un patadón hacia arriba para ir a presionar de inmediato al conjunto asturiano. Un equipo que insiste mucho en eso, con la de línea de defensas bastante adelantada. Hassan hizo sobre todo una primera parte buena, donde creo que a nivel ofensivo, ¿no? Donde fue el principal recurso del Real Oviedo para desarmar a la defensa del equipo de José Alberto y donde en momentos lo logró. Un Hassan que realizó 7 regates y 6 fueron completados con éxito. La primera parte de Hassan fue buena, luego la segunda parte se fue diluyendo, creo que el cansancio también afecta. Un Real Oviedo que en la primera parte dio más sustos al Racing de Santander que el Racing al Oviedo. Tuvo más ocasiones y eso que el Racing pues tuvo bastantes momentos de dominio. Un partido donde el Real Oviedo, como estaba diciendo antes, pues ha destacado por el orden a nivel defensivo. Un equipo rocoso que ha cerrado muy bien esos espacios. No le ha permitido encontrar al Racing de Santander, al equipo cántabro,
esas grietas. El Real Oviedo en ningún momento se ha venido abajo. En todo momento ha mantenido ese orden. Y eso es algo crucial, ¿no? Al menos en este equipo que estamos viendo pues mucha solidez, ¿no? Mucha solidez. Cero grietas. No hubo en ningún momento ninguna grieta, ninguna fisura en la defensa del Real Oviedo. Compromiso defensivo, creo que hay que destacar eso en general de todo el equipo. Obviamente hay algún futbolista pues que en ese aspecto puede mejorar más que otros, yo creo que Hassan sobre todo, ¿no? Pero vimos solidaridad, ¿no? Prácticamente de todos los jugadores, una defensa muy atenta de su par, de su marca, de saber guardar la posición cuando tocaba, una defensa, como he dicho, rocosa, expeditiva, como cuando había algún espacio iban directamente hacia el futbolista, hacia el poseedor del balón, para evitar que esa ocasión o esa acción pudiese complicar la vida al Real Oviedo. Determinación, ¿no? Determinación, consistencia vimos en el Real Oviedo. Y un Racing de Santander que me dio la sensación de que generó más peligro en la segunda parte que en la primera, sobre todo hasta el gol, ¿no? Fueron los mejores minutos del Racing de Santander en el partido. Desde el minuto 45 hasta el minuto 71 es lo mejor del Racing de Santander, donde tuvo momentos donde intentó asfixiar al Real Oviedo, tanto a la hora de presionar como a la hora de tener el balón. Pero como estaba diciendo, el Racing no era capaz de romper esa última línea, no era capaz de desarmar al Real Oviedo. De hecho, Aaron Iskandel solo realiza 2 paradas en el partido. No tuvo que intervenir una barbaridad el guardameta del equipo Carballón. 2 paradas, al igual que el guardameta del Racing de Santander, que realizó otras 2. Una primera parte donde el Real Oviedo para mí tuvo más ocasiones y una segunda donde ahí sí que el Racing pues generó más situaciones favorables que el Real Oviedo. Creo que ahí se notó también en esa segunda parte, como dije antes, a lo mejor el cansancio de Hassan, que ya estaba más mermado y ya le costaba más pues buscar la espalda de los defensores del Racing de Santander. He visto también a un Oviedo, y esto hay que decirlo, que se precipitaba, muchas precipitaciones. En la primera parte he visto sobre todo a un Cazorla que ha destacado más que en la segunda, que ha ayudado en momentos a aclarar el juego, a realizar desplazamientos en largo, a ayudar a girar el juego. Un Colombato que para mí ha sido de lo mejor del partido, ya no solo por su entrega a nivel físico, a nivel de defender, sino también por lo que ha aportado a nivel de construir. Un Colombato que ha interpretado muy bien cuando tenía que enviar esos balones directos, cuando tenía que filtrar balones al espacio, a la espalda de los defensores del Racing de Santander, para así poder activar a los jugadores del ataque del Real Oviedo, tanto a Hassan como a Sebas como a Alemão, incluso en algún momento a Rain Alassane, pero sobre todo me quedo con los 3 del frente de ataque. Un Colombato que ha entendido bastante bien lo que le pedía cada jugada, cada acción. Me ha gustado bastante el encuentro de Santiago Colombato, un Cazorla que creo que ha sido junto a Colombato, pero sobre todo Cazorla ha sido el encargado de momentos bajar la temperatura del encuentro. Y cuando hablo de temperatura me refiero a intentar bajar un poquito ese ritmo que quería el Racing de Santander, en momentos poner esa calma que le venía bien al equipo y que incluso era necesaria, ¿no? Para que el equipo no se precipitase. Ya luego en la segunda parte vimos como Cazorla en este aspecto desaparecía y aquí el equipo lo notaba. Aquí el equipo notaba que se estaba precipitando, que ya no era capaz de conservar el balón tanto, ya no era capaz de tener esas posiciones largas que sí en la primera parte estaba pues logrando tener en algunos momentos. Y creo que para mí el que Cazorla haya desaparecido algo en esa segunda parte en este sentido le ha podido afectar al equipo. Un Coasisivo que bueno, no ha estado mal, atento a vigilancias en defensa. Me ha faltado a lo mejor que robe algún balón, pero no es malo el partido de Coasisivo. De Sebas Moyano, pues creo que defensivamente, oye, se ha intentado entregar, ¿no? Ha intentado ayudar al equipo, pero es verdad que a nivel ofensivo, a nivel de crear, de generar fútbol, ha hecho muy poquito. Muy discreto el partido de Sebas Moyano. Hay que pedirle mucho más al futbolista cordobés, al futbolista andaluz. Y un Alemão que no pasa por un buen momento. Es así. Hay que pedirle mucho más al delantero brasileño. Y sobre todo ves salir en la segunda parte a Fede Viñas y dices, ¡guau! Ahora mismo hay bastante diferencia entre uno y otro. Hay bastante diferencia. Un Fede Viñas que yo desde el inicio de temporada llevo diciendo que confío en él. Y creo que ahora estamos viendo a ese Fede Viñas que empieza a ser determinante, ¿eh? Y creo que todavía está bastante lejos de su techo. Creo que todavía no ha llegado a su mejor nivel. Creo que eso es evidente. Es evidente. Le puede dar mucho al Real Oviedo en estos últimos partidos que queda y en un hipotético playoff.
Confío plenamente en él y es que está yendo a más Fede Viñas. Sale al final del encuentro, en el minuto 69, por Sebas Moyano. En ese momento el Real Oviedo pasa a jugar con dos delanteros centros, ya luego quita a Alemão y el Real Oviedo vuelve a tener una única referencia en el equipo, pero al principio juega con Alemão y el equipo pues no estaba sabiendo abastecer de balones a los delanteros del Real Oviedo, ¿no? Y sobre todo en concreto a Fede Viñas. Y en dos, tres acciones ya demostró por qué se merece ser titular. Descargando bien de espaldas, ayudando a que el equipo pues se aproximase al área del rival y luego marca un gol que se lo anulan, que es fuera de juego, está bien anulado. El gol pues no debía subir al marcador, pero lo hace muy bien. Está enorme ahí en esa acción. Las sensaciones con Fede Viñas están siendo bastante buenas y yo creo que en el próximo partido tiene que ser titular, ¿eh? La segunda parte entraban Seoane por Simon en el minuto 69, el de Viñas por Sebas, 75 Cardero por Cazorla, Paulino por Hassan y Pomares por Sebas. Y hay que hablar de Paulino, ¿no? Partido muy malo de Paulino. Muy desacertado, muy impreciso, errático Paulino, no estuvo nada acertado en la toma de decisiones, muy mal Paulino. Y luego puso una cosa en su Instagram, ¿no? Una historia donde dice: no todos los días le sale a uno las cosas como quiere. Solo queda seguir, trabajando para dar el máximo. Muchas gracias a toda la afición desplazada por su apoyo. Juntos somos más fuertes. Pues este era el mensaje de Paulino, ¿no? En sus redes sociales, en Instagram. Vamos a ver, ¿no, Paulino? Porque a este sí que le falta continuidad, ¿no? Le falta ser más constante y yo creo que es un futbolista que al final tiene calidad y que puede aportarle mucho más a este equipo. Daba la sensación que con la llegada de Paunovic estamos viendo mejor Paulino, pero es cierto que con las últimas lesiones, con las últimas molestias del cántabro, ha vuelto a desaparecer del mapa. Vamos a ver si es capaz de reengancharse en este último tramo de la temporada, en estos últimos encuentros y de cara a unos posibles playoffs. Veremos si empezamos a ver a un mejor Paulino, porque le viene bien al equipo. Porque otra de las malas noticias es lo de Ilias Chaira, que lo confirmó en rueda de prensa Paunovic. En el último entrenamiento, antes de afrontar ese partido, se lesionó una luxación en el hombro, una baja que nos fastidia bastante porque es un futbolista crucial en este equipo, capital, Ha sido de lo mejor del equipo esta temporada. El segundo futbolista del Real Oviedo que más goles ha producido, creo que son 7 goles y 3-4 asistencias, pero ya no solo por eso, sino por el fútbol que generaba. Este sí que creaba, este sí que ayudaba a construir. Era una de esas individualidades que te solucionaba los partidos, que te daba los 3 puntos, y es una baja muy sensible. Y vimos como en la segunda parte Íñigo Vicente y Andrés Martín empezaron a aparecer más, y eso provoca que el Racing de Santander se encuentre mucho más cómodo y que empiece a generar más situaciones favorables. Pero el Real Oviedo, repito, no dio esa sensación de descoserse en ningún momento, de desmoronarse, que va. El Real Oviedo pues siguió cuajando un buen partido a nivel defensivo y luego a nivel ofensivo pues fue yendo a menos. Con el gol del Racing de Santander es cierto que el Racing ya frenó un poquito, el Real Oviedo empezó a tener más el balón, de hecho me parece que el Real Oviedo en todo el partido tuvo más posesión que el conjunto cántabro. Es así, pero al Real Oviedo le costaba, sobre todo en esa segunda parte, como ya he dicho, asentarse en campo rival, debido a la presión, a la intensidad que ponía el Racing de Santander a la hora de ir a por el poseedor del balón, a la hora de ir a encimar a los jugadores del Real Oviedo. Ha sido un partido donde ha habido un ambientazo, ambiente caldeado, un ambiente pues de gran partido, Era un partido pues como dije en la previa, de gran envergadura, de mucho calibre, donde se enfrentaban pues dos equipazos, lo están demostrando esta temporada. Como dije en el inicio, es un empate que sabe a poco, pero hay que decir que con Paunovic el equipo sigue invicto y que el Real Oviedo, antes de este partido, hace unas semanas, sabía que afrontaba pues unos retos, un reto muy importante, ¿no? Tenía que enfrentarse a Levante, Huesca y Racing de Santander. Y jolín, ha ganado 2 partidos y otro lo ha empatado. Son 7 puntos de 9. No son malos números. Te enfrentaste al segundo, que además acaba de ganar al Elche, luego te enfrentaste al Huesca, que es verdad que ha vuelto a perder esta jornada, pero está peleando por el playoff, y ahora te enfrentabas al Racing de Santander. Eran 3 huesos duros de roer. Eran 3 partidos muy exigentes en todos los sentidos. Entonces, oye,
al final el puntaje pues no es malo, no es del todo malo. Es cierto que nos hubiese gustado, pues evidentemente, ganar y llevarnos los 3 puntos. Un Colombato que ha dado 2 pases clave. Hay que hablar también de Arana, que le ha costado mucho a los delanteros del Racing de Santander. Y hablo de Arana porque fue el que salió como titular y estuvo jugando pues hasta el minuto 60. Y hay que hablar de Arana porque es que no tuvo prácticamente opciones de rematar, porque el Real Oviedo, como dije antes, supo cerrar muy bien los espacios. Ser esa defensa inquebrantable, que es muy difícil batir líneas, ¿no? Batir esa línea, superar esa línea. Y creo que es lo mejor del partido del Real Oviedo, junto a esas incursiones, junto a esas internadas que realizaba el Real Oviedo. Y sobre todo Hassan. Ha pasado a ser un arma importantísima para Paunovic. Un futbolista que es capaz de sorprender al rival en cualquier momento, por esa capacidad que tiene para atacar al espacio. Es un futbolista que ahora mismo sobre todo está marcando la diferencia a través de esas conducciones, de percutir por el flanco derecho. Luego tienes a veces sus imprecisiones, pero es que es un futbolista que ha pasado a ser un jugador pues bastante importante, crucial para Paunovic. Es así. Y sobre todo para estos partidos, donde lo mejor el Real Oviedo pues se hunde un poquito más, tener a un futbolista que lanza de esta manera al equipo, pues es muy bueno, ¿no? Para el conjunto asturiano. Un Raín que a nivel defensivo creo que ha podido sorprender porque no ha estado mal, ¿eh? No ha tenido grandes errores, es cierto que en algún momento alguna pérdida, pero ha sabido guardar bien la posición y más o menos ha estado bastante bien, hay que decirlo, ¿eh? Ha cuajado un buen partido Raín a nivel defensivo. Luego a nivel ofensivo no ha podido percutir, realizar grandes incursiones por ese costado izquierdo, grandes internadas, no la ha dejado Michelin, no la ha dejado el Racing de Santander, pero a nivel defensivo el partido no es malo. No es malo, ya veíamos luego en la segunda parte como en el minuto 81 metía a Pomares por Sebas y veíamos ahí un doble lateral, sabiendo también que Raín en ese momento tenía amarilla y por lo tanto tampoco quería correr muchos riesgos Paunovic. Y un Racing de Santander, pues como he dicho, que le ha costado encontrar la portería, pero eso sí, ha tenido muchos momentos de dominio, de intentar asediar al Real Oviedo. Me ha sorprendido que tampoco han puesto muchos centros. El Real Oviedo ahí también pues se lo ha puesto complicado, pero me parece que ha buscado muy poco el poner centros laterales el Racing de Santander, ¿no? Le faltó yo creo que también claridad en zona de 3/4. A lo mejor pues intentar mover más rápido el balón incluso en esa zona para intentar encontrar algún espacio. No sé, le faltó yo creo que algo más al Racing de Santander en ese último tercio, en esos últimos metros, ese último pase le pudo faltar, esa capacidad para desbordar, que ya luego en la segunda parte empezamos a ver, como dije antes, más movimientos, a un Íñigo Vicente y a un Andrés Martín con más capacidad para aparecer entre líneas, vimos a un Racing de Santander que empezó a conectar más con estos dos futbolistas y ahí el Racing de Santander pues se vuelve un equipo mucho más peligroso. Vamos a repasar las estadísticas del encuentro, pero primero quiero ir con el mapa de calor de Raín Alassane, ¿no? Quiero ir con el mapa de calor de Raín Alassane porque en otros encuentros estamos viendo cómo Raín pues aportaba bastante profundidad y en este partido ya no hemos visto a ese Raín. Tenéis aquí el mapa de calor y podemos ver cómo sobre todo ha pasado el partido en campo propio, ¿no? El Racing pues le ha dado... No se lo ha puesto fácil, ¿no? Al futbolista de Níger, ¿no? Vamos ahora a repasar las estadísticas del partido. Bueno, antes quiero ir con este gráfico donde podemos ver las ocasiones que tuvieron los dos equipos, ¿no? Este gráfico mide el nivel de intensidad de los ataques de los dos equipos. El Real Oviedo es el de abajo y podemos ver cómo en la primera parte el Real Oviedo tuvo más acciones de peligro y ya luego en la segunda parte claramente se impone en este sentido el conjunto cántabro, el equipo de José Alberto. Vamos ahora sí que sí con las estadísticas: 56% de posesión para el Racing de Santander, 44% para el Oviedo. Bastante repartido, ¿no? Ajustado. Y vemos que en primera parte el Real Oviedo tuvo más posesión, 47 del Racing, 53 para el Oviedo, y ya la segunda 63 del Racing, 37 del Oviedo, ¿no? Los mejores momentos del Racing son claramente en esa segunda parte. Ocasiones claras, 2 del Racing, 1 del Oviedo. Lo que estaba diciendo antes, tampoco tuvieron muchas ocasiones claras. Tiros totales, 15 del Racing de Santander, 7 del Oviedo, el doble prácticamente. Paradas, 2 de cada portero. Saques de esquina, 7 para el Racing de Santander, 3 para el Oviedo. Faltas, 18-16.
tiros libres 16-18, tarjetas amarillas 3 para cada equipo. Luego aquí podemos ver el mapa de disparos y podemos ver cómo el Racing de Santander sobre todo busca la portería desde la frontal, probando desde la lejanía. Y el Real Oviedo, bueno, tuvo alguna acción dentro del área. Y es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que al Racing de Santander le costó mucho el superar esa última línea. Y eso provocó que no tuviesen prácticamente opciones de remate el equipo de José Alberto. Tiros a puerta, 3 del Racing de Santander, 3 del Oviedo. Los dos equipos han tirado lo mismo a puerta, ¿no? Es lo que venimos comentando. Y bueno, lo que dije antes, ¿no? Vimos como en la segunda partida salían los Seoane, los Cardero, un Seoane que yo creo que salió también, bueno, en parte porque primero Cazorla ya necesitaba descanso. Creo que en la segunda parte se fue apagando el futbolista asturiano. Un Jaime Seoane que al final tiene piernas, que te aporta esos kilómetros para que el equipo, bueno, físicamente pues dé un salto. Luego Cardero que dejó alguna acción de calidad. Y es cierto que al final el Real Oviedo, como dije antes, pues le estaba costando el tener posesiones largas y a través de esas posesiones hacerle daño al Racing de Santander. Eso le estaba costando al Oviedo y supo ejecutar bastante bien la presión el Racing de Santander. Partido donde los dos equipos pues tuvieron sus posibilidades y los dos equipos tuvieron oportunidades de llevarse el partido. Y vamos a repasar ahora la clasificación, la tabla. Ahora mismo el Elche es primero con 71 puntos, segundo el Levante con 70, tercero el Mirandés con 68, cuarto el Racing de Santander con 67, quinto el Oviedo con 66, sexto el Almería con 62 y el Granada que todavía tiene que jugar hoy lunes con 59 puntos. El Real Oviedo que ahora mismo saca 4 a la Almería, veremos cómo queda el Granada, perdón. El Real Oviedo está a un punto del Racing, a 2 del Mirandés y a 4 del Levante que es el segundo y a 5 del Elche. Hombre, todavía creo que se puede creer en el ascenso directo. Está complicado, no vamos a mentir. Está complicado, pero hay que decir que el Oviedo está muy vivo. El Oviedo ahora mismo está en un momento dulce. Es así, los resultados no están siendo nada malos. Están acompañando. El equipo, sobre todo en cuanto a solidez defensiva, ha dado un gran salto. Un salto bastante grande en este sentido. Hay una diferencia respecto a Calleja y es que el equipo ahora sí que sabe a lo que juega. Te puede gustar más o menos este fútbol, pero el equipo sabe lo que tiene que hacer en muchos momentos del partido. Y sobre todo defensivamente es otra cosa. Y eso te acerca más hacia la gloria, ¿no? Te acerca más a la victoria. Veremos en los próximos partidos. Nacho Vidal le sacaron tarjeta amarilla. También se la sacaron a Sibo y a Raín. Por lo tanto, Nacho Vidal el próximo partido no lo podrá jugar porque ya estaba percibido. El Real Oviedo ahora mismo tiene bastantes apercibidos. Raín, Colombato, Sibo, Cardero y Hassan. Y para ir acabando quiero comentar algunas de las declaraciones. Habló Paunovic, no tira la toalla por el ascenso directo y dice: veo las caras, la confianza de los chicos y pienso que es posible. También hablaba el central del Real Oviedo, Dani Calvo, que cuajó un buen partido en defensa y dice: pienso en el partido a partido, hay opciones de ascenso directo porque así lo dicen los números, iremos partido a partido y a ver hasta dónde llegamos. Creo que esta debe ser la mentalidad del equipo, ¿no? El hacer lo mejor posible tus deberes, el sacar lo mejor de la mejor manera tus partidos y ya luego veremos lo que hacen los rivales, ¿no? Porque ahora mismo el Oviedo pues no depende de sí mismo, pero para meterse en playoff pues sí que depende de sí mismo. Y de momento pues va bastante bien encaminado el conjunto asturiano. ¿Y qué más? Pues Paunovic, para ir cerrando ya el vídeo, queda confiar y pensar que el premio puede llegar. Esto es lo que dice el técnico serbio. Así que veremos cómo afronta los próximos partidos el Real Oviedo. Próximo encuentro ante Real Zaragoza. Tendréis el viernes la previa en el canal. Nos vemos en la próxima.